Hola, buenas, ¿cómo están? Ya sé que ya tenía algunos días sin preparar nada, pero he estado ocupado un poco. Estoy escribiendo un libro y el trabajo de la vida normal me había tenido un poco ocupado. Luego les comento el libro, espero. Es algo de filosofía y teología, no sé si genere suficiente interés, ya veremos. He estado siguiendo los acontecimientos de todos estos tiempos, todo lo que pasó con el sínodo que ya se terminó, todo lo que se ha derivado de ello, la guerra en Ucrania, lo que ha pasado en el país de Medio Oriente que fue creado después de la guerra mundial, y vamos a tocarlo levemente al final, porque todo eso tiene relación con nosotros en el sentido de que nos afecta en los tiempos en los que estamos viviendo, y más que hoy en día la iglesia cada vez se reduce más, o sea, la iglesia real, incluso la secta conciliar cada día se reduce más, hay más pleitos intestinos, y yo creo que eso a muchas gentes puede traer una serie de ideas confusas. Entonces voy a tratar de aclarar un par de puntos. Uno, ¿qué es el catolicismo y qué es un católico? Mi definición, o lo que yo trataré de poner ello en juego, no va a ser muy ortodoxa en el sentido de que sea definición de libro, sino más bien tratando de entrar en algo práctico. ¿Qué nos dice de entrada la Wikipedia? Tiene un artículo interesante y suena razonablemente bien planteado. Dice: para los católicos la fe consiste en su libre entrega y amor a Dios, dándole la plena sumisión de su intelecto y su voluntad, y dando consentimiento voluntario a la revelación hecha por él, bla 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 bla. No nos dice exactamente qué es el catolicismo, sino nos habla un poquito de lo que es la fe. Vamos a tratar de llegar a una definición, o lo que yo considero como mi definición de trabajo, y sobre ella vamos a abundar en el transcurso del video. Bueno, voy a proponer como definición de trabajo que el catolicismo es la disciplina mental que puede permitir al hombre reformarse para lograr, quizás, alcanzar un cierto parecido o reflejo de Dios. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos, pero en lo que nos vamos a enfocar van a ser en dos cosas: mindset y la palabra reformarse, porque la vamos a ver desde el punto de vista de la filosofía. La palabra mindset no existe como tal en la lengua castellana. Lo más parecido sería mentalidad o forma de pensar, pero esa no es una sola palabra, es una frase, forma de pensar. Sin embargo, los americanos definen en un solo trancazo toda una serie de conceptos relacionados que se engloban en algo muy amplio que abarca muchos aspectos, que es el mindset. La palabra mindset se compone a su vez de dos palabras que ellos las pegan, y uno es mind, mente, y set, conjunto, juego de, o lo que va junto con. Entonces, para que ellos refieran un mindset, se refiere a que es un asunto personal, subjetivo, moldeable, que influencia el comportamiento de la persona y que muchas veces da reacciones automáticas. ¿Qué es lo que engloba en el concepto americano un mindset? Engloba toda una serie de creencias sobre uno mismo, engloba toda una serie de actitudes, o las más habituales, engloba nuestras percepciones, engloba cómo reaccionamos a los estímulos, sobre todo los hábitos mentales de cuáles son nuestros principales patrones de pensamiento que normalmente utilizamos, o los estereotipos de pensamiento. Entonces, el mindset, a diferencia de una mentalidad que tiene un sesgo de que solo veo las cosas bajo cierto, esto engloba todo como la persona percibe y reacciona e interpreta en el mundo. Entonces, yo estoy diciendo que el catolicismo es un mindset, y que la finalidad de la Iglesia Católica es crearnos ese mindset. Ahora bien, ahorita, dado el problema del magisterio en la Iglesia Católica, por problema del magisterio no me refiero a las tarugadas que hace nuestro buen amigo el Francis, sino que me refiero a que no hay
hoy en día mucha iglesia docente enseñando o preparando las mentes de las personas para lograr este adoctrinamiento o educación integral. Luego digo, que le puede permitir al hombre, porque ya sabemos que muchos son llamados y pocos los elegidos. La iglesia ha enseñado lo que sabe durante siglos a millones de personas, pero no todos esos millones han logrado salvarse, aún sabiendo lo que la iglesia les enseñó. Entonces puede ser que le permita, porque nos dice San Juan en el Evangelio que eso le da la capacidad a todos los que aceptan ese mensaje de quizás llegar a ser hijos de Dios. Luego digo que para reformarse, quizás, y aquí es donde vamos a empezar un poquito con la filosofía, en la palabra forma. Vamos a empezar un poquito. En filosofía consideramos los atributos del ser. Vamos a hacer aquí una distinción muy rápida entre cómo las ciencias experimentales o físicas consideran el ser. Cuando un científico normal o un pensador normal o una gente con una mentalidad normal, mundana de hoy en día piensa en el ser, y esta persona se refiere a cosas concretas, y cuando hablamos de atributos está pensando en alto, largo, posición, fuerza de gravedad o gravedad específica o capacidad magnética o capacidad eléctrica o resistencia eléctrica, cosas que puede medir. Entonces, normalmente lo que hoy se conoce como atributos del ser es las características medibles o cuantificables del ser. Sin embargo, en filosofía, los atributos del ser los consideramos desde el punto de vista conceptual. Generalmente los atributos del ser se dividen en substancia y accidentes, forma y materia, que esto tiene mucha aplicación en la parte de los sacramentos, y las formas del ser, un ser en potencia y un ser en acto, y luego los cambios que puede sufrir el ser, que normalmente se dividen en dos cosas: cambios sustanciales y cambios accidentales, y esto nos lleva a por qué cambia el ser, las causas eficientes y las causas finales. Ya habíamos explicado alguna vez en lo que es substancia y accidentes que substancia es todo aquello que hace a un ser esencialmente ser lo que es. Bueno, suena redundante. Aquello que le permite al ser distinguirse y le da por sí mismo la cualidad del ser o lo fundamental del ser. Y vamos a decir que lo accidental es aquello que no le es esencial al ser, sino que puede tenerlo de diversos modos y no pasa nada. Ahora bien, en el mundo normal, cuando decimos accidentes, casi siempre nos referimos a trancazo, pérdida de algo, sufrió un accidente, pues, que le pasó por encima el tren. Sin embargo, en filosofía, lo accidental se entiende como algo que puede tener o no tener, o tener de un modo u otro, y no afecta la esencia del ser. Alguna vez yo explicaba que en filosofía consideremos, por ejemplo, el ejemplo del café. Lo que hace al café ser café es la cafeína. Y hoy en día es accidental si el grano de café está verde o está maduro, ya que generalmente es rojo. ¿Por qué es accidental? Porque hoy en día hay quienes dicen que el mejor café se toma del café cuando todavía no está maduro, el café verde, y hay quienes dicen que el mejor café se hace del café que ya está maduro, el café cuyos granos ya están rojos. Entonces, es accidental si es verde o si es rojo. Lo que es esencial es que ese grano contenga cafeína. Luego, si yo tomo un grano de café y le quito la cafeína, que es lo esencial, pues lo que me queda ya no es café. Sin embargo, por una mera conveniencia mercadotécnica, lo vamos a llamar café, pero no lo es. Entonces, deberíamos estar hablando de algo azul, por ponerle un nombre. Digo, si el café es un color, pues llamémosle rojo o de algún otro modo, pero esa bebida que no contiene cafeína no es café. Ahora,
Segunda atributo del ser, materia y forma. La materia es la sustancia o estrato físico que compone un objeto. Por ejemplo, en un árbol la materia sería la madera, las hojas, el agua, la clorofila, lo que le circula por dentro. ¿Y qué sería la forma? El principio vital, en este caso la fuerza que llevan los genes, que determina la esencia de ese objeto, que es lo que le da su identidad y lo distingue de otros objetos. Entonces es lo que le da la estructura u organización que ese objeto tenga una función, un propósito y un modo de ser específico. Por ejemplo, si estamos hablando de un árbol, la forma de ese árbol va a ser los genes de ese árbol que hace que un fresno sea distinto de un pino. Ese principio vital que tiene ya desde la semilla, que al desarrollarse en el tiempo, al ir sufriendo esos cambios, va a dar como resultado de una semilla de fresno que salga precisamente un fresno, y no de una semilla de fresno que salga un pino o un abeto. Entonces, la forma es la que determina, lo que le da su identidad, lo que hace que esa materia tenga una identidad. Y aquí empezamos con lo importante. ¿Qué hace falta para que yo tenga un católico delante de mí? Bueno, según acabamos de ver, requiero dos cosas: materia y forma. ¿Por qué? Porque para empezar, que yo tenga un católico, la materia debe ser una persona humana. Y vamos a decir, en la vida ordinaria o en lo común de los casos, que sea una persona racional. Sí, ya sea alguien podrá decir, oye, un niño recién bautizado es católico y todavía no tiene uso racional. Sí, sí es cierto, pero eso no es la vida ordinaria. Y además requerimos que esta persona tenga libre albedrío. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene libre albedrío no puede, por la vía ordinaria, ser una persona normal que nos sirva como materia apta para ser un católico. Por eso es que no se puede coaccionar a alguien a que sea católico, porque no está haciéndolo por su libre albedrío y por lo tanto no es materia apta. Y nótese que estoy diciendo materia prima apta para ser un católico. Entonces requerimos que esta persona sea racional, por lo tanto que tenga inteligencia, y por lo tanto con libre albedrío, es decir, que tenga voluntad libre, no coaccionada. Ahora bien, la inteligencia y la voluntad son atributos que Dios le da a la persona para una finalidad específica. La inteligencia nos es otorgada para que podamos los seres humanos distinguir por nosotros mismos, diferenciar la verdad del error. Y la voluntad nos es dada por Dios para que nos apeguemos al bien y huyamos del mal. Ahora bien, aquí se viene algo interesante. Verdad y error. Toda expresión, toda sentencia, y entendiendo por sentencia una frase o algo así, toda expresión, toda sentencia, toda frase, toda párrafo, por llamarlo de algún modo, toda forma de comunicación de una idea, finalmente solo puede ser clasificada de una de dos, un tercero, pero bueno, una de dos modos. O eso que se dijo, se pensó, se enunció, se propuso es verdadero o es falso, no hay más. Bueno, tenemos también por un lado las paradojas, pero no me meto ahorita en eso. Y por el otro lado, en la voluntad, todo aquello que yo actúo o a lo que me apego o a lo que tiendo va a ser o bueno o malo o neutro, porque hay acciones de la persona que no tienen necesariamente un significado ni bueno ni malo, son neutros moralmente hablando. Y en la inteligencia tenemos un símil correspondiente que es verdad, error y paradoja, es decir, tres estados posibles, y lo mismo en las obras, buenas, malas o neutras. Ahora bien, a partir de esta materia prima, ¿cómo le imbuyo yo un mindset
que le dé forma de católico. ¿Qué forma tiene un católico? Bueno, yo propongo que un católico tiene una forma que es una forma dogmática integral. Quedamos que la forma es todo principio que determina la esencia del objeto, que le da su identidad. Yo digo que la forma de un católico es una forma dogmática integral. Al decir integral quiero decir que integra todos los dogmas, tanto los del magisterio dogmático como los del magisterio moral y los del magisterio sacramental. ¿Por qué? Porque es a través de esos tres grandes ámbitos que abarcamos lo principal o lo necesario de lo que Dios le reveló al hombre para que el hombre logre su salvación. Ahora bien, vamos al primer ejemplo. Tenemos aquí a nuestros buenos amigos conciliares Wojtyla, alias Juan Pablo II, y todo el show que armó en Asís. Y tenemos por aquí en el centro a Wojtyla vestido de blanco, y vamos a ver quiénes de estos tienen forma de católico. Todos los que están a su lado izquierdo son animistas, o son budistas, o son sintoístas, o son maometas, o gente así. Bueno, los maometas no entran ahí, pero los demás, los budistas y los taoístas y demás, son animistas, ni siquiera reconocen un solo Dios. Entonces, estas personas no tienen forma ni siquiera de monoteístas. Y de los que tiene a su izquierda tenemos ahí a los orientales, tenemos a los anglicanos, tenemos a otros tipos de ortodoxos. Entonces, estas gentes tienen dogmas distintos de los que nosotros los católicos tenemos. Entonces tampoco tienen la forma de católico. El que está en medio ni siquiera es católico, no es papa real. Entonces tampoco tiene forma de católico Wojtyla, porque negaba una serie de dogmas y usurpaba un puesto que no le pertenece. Entonces el punto aquí es que Dios no se refleja en ninguno de ellos en una mentalidad católica. Entonces, para que nosotros podamos aspirar a tener nuestra parte de la herencia, debemos de algún modo ser reflejos, o que Dios se identifique como nosotros o nos reconozca como católicos. Y para eso necesitamos una forma dogmática integral. Es decir, que integramos en nuestra persona todos, sin excepción, la parte de los dogmas, de la moral y de los sacramentos. Que los sacramentos es precisamente en lo que estamos ahorita escasos por falta de ministros. Ahora, ¿qué se nos opone a la forma católica hoy en día? Pues se nos opone un mundo en el cual el espíritu del Averno se ha impuesto para lograr que todos los hombres se pierdan y con esto frustrar los planes de Dios de que la mayoría de sus criaturas se conviertan en hijos y se salven. Entonces, ¿qué se nos opone en concreto hoy en día a esta forma católica? Primero, nos condicionan, y sobre todo los que ya vivimos en finales del siglo XX y en los inicios del XXI, a no pensar. Y nos condicionan para percibir y reaccionar. Nos condicionan a hacer multitasking en el trabajo, en todo. ¿Por qué creen que traemos un celular? Para que estemos atendiendo siempre 2 o 3 cosas a la vez. Y nos han condicionado a que no persigamos un solo objetivo en la vida. Nos han condicionado a que busquemos por todos los medios posibles la gratificación instantánea, que todo lo que hagamos deba de tener un resultado concreto, disfrutable, inmediato, sin que medie ni mayor idea, ni mayor pensamiento, ni mayor profundización, ni mayor maduración en el tiempo para conseguir eso inmediatamente, y que esa inmediatez nos gratifique. Nos falta, obviamente, toda una información sobre lo que es la mentalidad católica, y abunda sobre el cómo hacer parecer católico, es decir, reza rosarios, cumple mandas, haz oraciones, visita templos,
pero eso no nos dice cuál es la mentalidad de un católico. Por otro lado, tenemos una presión y condicionamiento al hacer y tener, no al ser y desarrollar. O sea, se trata de que yo haga cosas de católico, hago obras de misericordia, ¿qué es lo que pregona Bergoglio? Tenemos que compartir, tenemos que dar. No importa el por qué lo hagas, tú hazlo. Y lo importante es que lo hagas. Si es por tirar buena vibra, ya sabes lo que nos dice nuestro buen amigo Bergoglio, adelante. Y además tenemos una presión social. Tienes que alinearte con las ideas que reinan hoy en día. Y los sedes son lo peor que hay. O sea, los de las fraternidades sacerdotales, esos sean bienvenidos porque, bueno, son pasables. Sí, son recalcitrantes, ya lo sabemos, porque han de querer las cosas a su manera, no aceptan los cambios, son de mentalidades duras, rectas, inamovibles, inflexibles, pero bueno, pueden pasar. Los sedes no pasamos. Esos sí son lo peor de lo peor porque renuncian al Papa, lo juzgan, son soberbios y se creen mejor que todos los demás. Entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? Bueno, tenemos que aprender a razonar. Y esto nos lleva al estudio de la lógica. Tenemos que desarrollar capacidad de concentración y eso no puedo tomar una pastilla que me la desarrolle, igual que no puedo tomar una pastilla que me dé musculatura instantánea. Debe de negarse voluntariamente al materialismo, al consumismo, a la mentalidad de tú te mereces lo mejor, un Nescafé el día de hoy, a la mentalidad de el que más tiene es el que más es, y sobre todo a la mentalidad de oye, hoy estás viva, aprovéchalo, hazlo, porque mañana te mueres y se pierde todo lo que podías haber disfrutado. Para ello requerimos leer lo que nos decían los maestros del espíritu, y ojo, no lo que otros escriben. Yo me he dado una vuelta en lo que poco que queda de las librerías católicos y lo que sobra hoy en día es libros de lo que otros piensan acerca de, por ejemplo, en México tuvimos a esta gran santa Concepción Cabrera de Armida. Sin embargo, sus obras de sus escritos son escasas, pero sobran las obras y los escritos que hablan acerca de Concepción Cabrera de Armida y nos dan la interpretación de Concepción Cabrera de Armida. Voy a ahondar un poquito sobre esto. Pero además tenemos que aceptar que somos, en la iglesia de hoy, 5 gatos y que no siempre tenemos al alcance de la mano al magisterio docente. Y que a veces estos magisterios docentes que encontramos no son verdadera o formalmente católicos porque rechazan algunos puntos del catolicismo. Sí, podrán ser muy parecidos en todo lo demás, pero no son integralmente católicos. Y necesitamos meditar y razonar para encontrar los porqués de las cosas. Vamos a empezar a meternos a cómo logramos o cómo tratamos de lograr esa forma de católicos que nos identifique como católicos. Y para empezar con ello, necesito explicar el proceso de la comunicación humana y de una persona humana viva. Bueno, a alguien se le ocurre en la mente una idea. Tengo un dolor de cabeza, por pensar algo. Necesito conceptualizar la idea, generar un concepto. Traduzco esta idea a palabras, frases y articulo el mensaje. Me duele la cabeza. El receptor recibe el mensaje y además añade sus propias interpretaciones del asunto o ruido de fondo y luego decodifica ese mensaje que ya sobre una serie de modificaciones y trata de reconstruir la idea en la mente del emisor. El punto es, los humanos no tenemos la capacidad de transmitir una percepción integral como idea hacia otra mente. Tenemos que sacar la idea, reducirla a palabras, enviarla, que la otra persona la decodifique y trate de reproducir la idea original. Entonces, a lo más que yo me puedo acercar, si le digo a alguien que tengo dolor de cabeza, es que esa persona espero que haya alguna vez tenido un dolor de cabeza y por lo tanto pueda comprender por experiencia propia, no porque yo le transmita la percepción, lo que es un dolor de cabeza. ¿Por qué digo que en los ángeles no aplica? Porque los ángeles sí pueden tomar una idea integral,
y lanzarla, porque ellos no necesitan las palabras para comunicarse, a la otra mente, que es otro espíritu inmaterial, y es con lo que pelean los ángeles. Dicen, a mí no me consta, nunca he visto una pelea de ángeles. Y tampoco peleen los santos. ¿Por qué? Porque los santos ya tienen a Dios por enfrente. Las ideas fluyen, no requieren traducirlas trabajosamente a palabras y expresar conceptos y luego reconstruirlos trabajosamente en percepciones vívidas internas. Entonces, yo genero una idea y la otra persona, después de 20 problemas, trata de codificarlo y de hacerse la idea de lo que yo generé inicialmente. Bueno, hay un libro interesantísimo que ojalá lo lean, que se llama Gödel Escher Bach. Es un libro que se escribió hace 40 años cuando las computadoras ya existían, los mainframes, pero no existían las PCs tan populares que tenemos hoy en día, y mucho menos los inmensos procesadores de centros de datos que tenemos hoy en día. Cuando escribieron este libro de Gödel Escher Bach, Una eterna trenza dorada, la portada del libro consistió en esto. Vemos aquí que alguien hizo una forma en la cual, si proyecto una luz de arriba hacia abajo, veo que me da como sombra una letra B. Si proyecto una luz de derecha a izquierda, me da una letra E, y me da por otro lado una letra G. Entonces el objeto central es esa cosa de madera, porque en ese entonces lo hicieron en madera, que iluminada de ciertos modos reproduce 3 letras E, G y B. Esto era la portada del libro. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es el punto? Bueno, saquen de la vista el objeto central. Tenemos una E, una G y una B. Ahora, a partir de esas 3 letras que se proyectan en planos ortogonales, traten de reproducir en su mente el objeto central. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, no comunicamos la idea, no comunicamos el objeto de nuestra mente, comunicamos letras que la persona tiene que laboriosamente intentar reconstruir para reconstruir el objeto central. Entonces, este es el problema de la comunicación, y por eso es que estoy diciendo que en ese mindset que necesitamos reconstruir, necesitamos aprender a pensar con lógica, necesitamos algunos conceptos de filosofía para poder entender la teología y algunos principios de comunicación que nos digan cómo se reconstruyen los mensajes o dónde sufren distorsiones. Y esta teología que debemos de saber nosotros es sacramental, moral y dogmática, además de geografía. ¿Por qué? Para entender la vida de los santos y saber qué fue lo que pensaban ellos de primera mano y no manoseado a través de intérpretes, y además para tratar de entendernos a nosotros mismos y aplicarlo y corregirnos a nosotros mismos, necesitamos algo de psicología. Entonces, el objeto central que debemos de tratar de reproducir en nosotros es ni más ni menos que una formita, por llamarlo de algún modo y no porque lo sea, de Dios, o lo que es lo mismo, la imitación de Cristo. A partir de la información dispersa de lo que es la teología, de lo que es la psicología, de lo que es la filosofía, de lo que es la teología, la parte moral, la parte dogmática, recurriendo a todas esas cosas, que tratemos de lograr la idea central de lo que es un reflejo de Dios, o lo que es lo mismo, lo que es un católico. Entonces, este es nuestro reto en este siglo XXI, donde ya estamos, según entendemos, muy cerca de que se nos complique el final de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el mundo actual? Que los sistemas sociales, sobre todo los occidentales, no están lejos del colapso. Y además tenemos un reloj profético, que es esa nación que se creó en la Transjordania después de la Guerra Mundial, apoyada por los ingleses, y donde fueron a residir millones que se salieron de todos los países del mundo para terminar la diáspora. El mundo actual nos dice que la iglesia oficial ya sacó el cobre de lo que es y de lo que persigue. La destrucción de la idea del Dios verdadero y por lo tanto del católico, o de la forma de católico. Sabemos que todos estos colapsos
no pueden estar ya muy lejanos. De hecho, ya nos dijeron que debería ser por ahí por el 2000. Nos habían dicho inicialmente que el 2030, nos lo trasladaron al 2045. Entonces, cuando estos derrumbes, tanto en ese estado transjordánico como en los estados hegemónicos de hoy en día, se derrumben, algunos opinamos que vendrá un Salvador, que ya sabemos quién es, que les va a decir: miren señores, la iguana más que así, y yo los voy a sacar del problema en el que todo el mundo está metido. Ahora bien, lo principal es que en este mundo lo que prima hoy en día es el engaño. Entonces tenemos que irnos a las fuentes, a las raíces. Por eso digo que no lo que hablan otros acerca de, sino lo principal, para que nosotros reconstruyamos esa imagen de Dios en nosotros, oponiéndonos a todo esto, y por lo tanto yo propongo que lo que requerimos es reeducarnos para poder entender correctamente lo que habíamos entendido mal del catolicismo, para lo cual necesitamos ver si nuestra lógica es adecuada, para que podamos reformarnos, nosotros tener la forma, o darnos a nosotros mismos la forma de católicos, para que logremos alcanzar un cierto parecido reflejo de Dios, creyendo todo lo que un católico tiene que creer, es decir, todos los dogmas, y finalmente esperando que Dios nos apoye en ese esfuerzo, porque a Dios no tenemos que explicarle las cosas, Él las ve por sí mismo. Si nosotros tenemos un verdadero apego a la verdad dogmática y lógica, que no lleva a contradicciones, es seguro que Él nos dará algún modo o algún medio de que logremos esa reforma de nosotros mismos, para que Él se pueda ver reflejado en nosotros y podamos escapar a este caos que es el mundo actual, que lo que pretende es que no tengamos la forma de Dios, pretende que nosotros tengamos alguna forma de alguno de estos otros y no la forma de católico. Bueno, gusto en haberlos saludado, espero ser más rápido ya cuando vuelva a tratar de ponerme en contacto con ustedes sin que pase tanto tiempo.